Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Musicians Talk Music. Los invito otra vez a que vuelvan a la página y vean las conversaciones que he tenido últimamente, súper interesantes. No solo amigos, pero músicos y profesionales de lo que tanto amamos, que es la música. Sus historias, sus anécdotas, súper interesantes. Hoy no es la excepción, tengo un gran invitado, un buen amigo, sobre todo una persona que admiro mucho, y que se pone muchísimos sombreros dentro de la música. Músico, productor, arreglista, y muchísimo más. Vamos a conocer un poco más de él. Se los quiero presentar. Su nombre es Marcos Sánchez. Saludos, Omar. Un placer estar aquí. Gracias por Qué bueno lo gracias que por. estás haciendo. ¿Cómo? Qué bueno lo que estás haciendo. No tan solo como un gran músico que admiro y respeto, pero con el podcast y todas las cosas, siempre estoy muy pendiente a lo que estás haciendo en las redes y la música que estás trabajando en Cirque du Soleil. Todo ese tipo de proyectos me parece interesante. Gracias, brother, gracias. Y gracias a ti por sacarte el tiempo, por acceder a hacer esto. Sé que estás súper ocupado y vamos ¿verdad? Hablar un poco más de lo que te mantiene ocupado en estos días. Pero gracias, te quiero dar las gracias. Felicidades también por la nominación al Grammy del año pasado como productor. Gracias. Eso es súper, un orgullo, pues, increíble para los puertorriqueños, especialmente para los que estamos fuera, que de verdad ¿sabes? Estamos súper pendientes de lo que está pasando allá, y cada vez que uno de los nuestros triunfa, es como que yo, por lo menos, me siento súper súper contento y orgulloso. Este, Gracias. y nada, vamos a empezar rapidito. Antes de ir para atrás, porque quiero ¿verdad? Que te conozcan tu historia desde que comenzaste en esto de la música, pero cuéntame, ¿qué te mantiene ocupado ahora mismo? ¿En qué estás trabajando ahora? Ahora mismo, actualmente, estoy produciendo el disco de Camilú, que es una cantautora de Argentina. Viene con un proyecto bien bonito. Estoy produciendo un disco de una iglesia, se llama Abba Pater, que ahí está Raulito, by the way. Un proyecto de Raúl está envuelto, entonces me invitó a, a producir y ya estamos en la etapa final de ese proyecto. Eh, ¿Qué más? Manolo Ramos tiene concierto y Manolo es artista de mi compañía y pues por más que yo tengo un equipo de trabajo, yo soy de estos jefecitos que está pendiente a todos los movimientos y el teléfono reventando. Está lo de Manolo, voy a comenzar un proyecto con otro artista de Argentina, no voy a decir su nombre porque todavía no hemos firmado el contrato, pero estamos muy cerca de arrancar con ese proyecto también. Y aparte de eso, doy clases en el conservatorio y doy clases en Sagrado Corazón. Brutal. Imagínate, Ando bien ocupado. súper ocupado. Brutal. Felicidades. Eso está demasiado brutal. Y sé que hay que tener una organización diaria para lidiar con todas estas cosas. De verdad que Eso es un buen tema que traes ujú. porque yo utilizo mucho mi celular, pero por lo menos este 2022 ya llegó al punto que yo no quería acudir a otra aplicación, otra membresía más, porque tú sabes que los productores tenemos 10 suscripciones de $40, o sea, es demasiado. Este, y yo estaba evitando el tener que pagar por una aplicación para organizar los proyectos, porque todo lo hacía con mi celular y el calendario, pero ya la cosa está a un punto que abro el calendario y lo que me da es ganas de correr. Entonces, pues el equipo acudió a una plataforma y ahí están los proyectos y todos los to-dos y todas las cosas que hacer, porque es la única manera de yo, por lo menos, yo mirar lo que hay que hacer y no entrar en pánico, porque de repente si entro al calendario se ve un poquito abrumador. Me imagino. Te entiendo porque ahora mismo, pues, yo estoy en una posición también, pues, de liderazgo en lo que yo hago, y no estoy ni la mitad ocupado que lo que tú estás, y tengo que tener mi schedule diario con mis horarios y estar aquí, estar allá, estar pendiente de todo. No me imagino teniendo la responsabilidad y las tareas que tienes tú. Así que
Eso está brutal. Y podemos hablar un poco de eso más adelante. Herramientas que ayuden a, no solamente a un Claro, productor ni nada, sino a un músico, a una persona. Cualquier persona debe ser sí, una persona organizada y que distribuya su tiempo porque se pierde mucho tiempo, especialmente en las redes, por ejemplo, y muchas cosas más. Súper, pues va, mira, yo hice unas anotaciones, pues, porque leí un poco de ti, de tu biografía y de las cosas que has hecho. Y quiero empezar desde más o menos, vamos a remontarnos en el año 96, 97, que es cuando wow. tú estás estudiando pues, la high school, o empezando la high Ujú, school, ¿no? Estás, si no me equivoco, estás en la ciudad de New Haven, en Connecticut. Este, correcto. para entonces, ¿ya estabas estudiando música o estabas comenzando la música? Sí, yo comencé a los 12 años, un poquito antes de la high school, a estudiar formalmente. Ok. Pero sí, en esos años de la high school yo me los disfruté, pero al máximo. Estudié en una escuela de arte y bueno, pregúntame lo que quieras, pero fue espectacular. Y fue, o sea, tu experiencia, ¿cómo fue me interesa saber cuál fue tu primera experiencia con la música? O sea, ¿vienes de familia musical o es algo como que de momento lo sentiste o viste algo, fuiste a un concierto o qué? Pues mira, todavía yo no recuerdo el momento, pero yo soy hijo de pastor y pues nací y mis papás me llevaban a la iglesia desde que nací porque eran pastores, son pastores todavía y eh, él siempre corría para el área de los músicos. Yo creo que eso pasa mucho en la iglesia, que siempre hay uno, dos niños, tres que van para allá a escandalizar en la batería Sí. y yo tengo un recuerdo de que siempre me gustó la batería. Y de momento descubrí esta cosa que tenía o sea, que lo que es el teclado. Y por ahí las dos cosas, yo estudié ambas cosas, batería y piano, pero toda la vida. Este, pero así fue que comenzó el interés por la música. Supongo que de escuchar la gente cantar en la iglesia y tocar, pues en mí como niño eso creo algo. A veces pienso que los que nos dedicamos a esto, la mayoría, nacimos para esto, algo, un regalo de Dios para la humanidad en general, el arte, pero a los que nos dedicamos a ejecutarlo, muchos de nosotros nacimos con esa semilla ahí y en el camino la fuimos desarrollando. Súper. Y, o sea, cuando empezaste a estudiar música así formalmente, ya tenías conocimientos de batería y piano, pero ¿te fuiste por una o la otra o las dos a la vez? Yo obviamente en el camino me empezó o sea, hacía las dos cosas, no sabía lo que tocaba, yo escuchaba canciones, grabaciones, la radio y yo empezaba a tocar batería y sacaba como que de oído qué es lo que está haciendo el baterista, cuál fue el corte y yo trataba de practicarlo y aplicarlo en la próxima vez que fuera a tocar en la iglesia y lo mismo era con el piano, porque a veces tocaba batería, a veces tocaba piano en la iglesia había que tocar el músico que faltara, tú sabes, si faltó el bajista agarra el bajo, si faltó el baterista agarra la batería. Si faltó el sonidista, toca piano y mezcla con la consola al lado. Y era siempre ese reto, pero yo tocaba de oído. En el camino siempre me encontré yo más identificado con el piano. Aunque soy una persona muy percusiva y rítmica, pero el piano yo encontraba que tenía ambas cosas, como podía hacer las cosas rítmicas y aportar a la base, pero melódicamente y armónicamente, pues un instrumento demasiado completo. Y me empecé a enfocar un poquito más en el piano en la iglesia. Yo, pues, llegaron otras personas y yo quería tocar más piano que batería. Y yo seguí desde los 4 años que mi papá tiene fotos y videos, yo tocando en el 1988, en el 87, en el 89. Yo nací en el 83, o sea, yo tenía 3 4 años y ya yo estaba tocando canciones y acompañando gente en la iglesia haciendo no cabía, o sea, era muy pequeño, no me veía, perdón, en la batería. O si tocaba el teclado, me acuerdo que tocaba con 3 deditos, lo que pudiera.
Pero sí, en el teclado empecé a encontrar como un mundo un poquito más fascinante para mí, porque podía programar unas baterías o hacer cositas cuando empezaron a salir los workstations. Y en el camino, pues me incliné un poquito más por el piano, pero sí, estudié formalmente hasta los 17 años los dos instrumentos. Y trompeta, que es una vergüenza decir eso ante ti, pero estudié trompeta y toqué en el Big Band de mi high school, muchos años. Oh, wow. Eso sí no lo Sí, tengo sabía. la Quizás trompeta, lo tengo, sabía tengo o la no, no me trompeta. acuerdo, pero es que La mucha tengo por gente, ahí, pero tengo bracer y ahora mismo hasta que no me los quite, pues no me pongo a practicar porque me barata los labios. mucha gente, bueno, especialmente pues la gente que estudió en las escuelas de Estados Unidos, pues tú sabes que he estado del marching band y todas estas bandas y, Claro, y de mucha hecho, por gente eso tiene, entré, por el marching band fue que entré con la trompeta porque pues ya yo tocaba batería. Entonces el maestro de música dijo, mira, ¿te gustaría explorar otro instrumento? Tal vez la trompeta. Y yo me pusieron una trompeta ahí nueva para que me la llevara. Y yo, pues perfecto. De hecho, hay una historia cómica con eso porque nadie me explicó que la trompeta está en si bemol. Y yo pues me fui a mi casa y empecé a sacar combinaciones y empecé a escribirla en un papel con el piano. So, para mí esto era dos, uno y tres, wow, ¿entiendes? Re era uno y dos. wow, Y así yo fui construyendo y aprendiendo. Y cuando voy a la escuela le digo al maestro, estoy listo para tocar en la banda. Y él, "Ah, pues, perfecto, coge la tercera silla y yo me voy, tercera trompeta, y empezamos a ensayar y algo estaba sonando mal en la armonía. wow. Este, el maestro empieza a verificar por parte a ver quién era y era yo. Y él me pregunta, Marco, ¿puedes tocar tal cosa, tal pasaje? Y yo lo toqué en el tono que no era, pero yo estaba leyendo. Y él me dice, ¿pero por qué estás tocando ahí? Y yo, pues porque estas son las notas. Y él, ahí él cayó en cuenta, me dice, se olvidó decirte que la Wow. trompeta está en si bemol, me explicó. Entonces ahí yo me sentí como que, wow, no aprendí entonces, o aprendí mal, me dio un libro, no recuerdo el nombre, pero un método de trompeta. Y entonces tuve que virar a casa a practicar Diache. varias semanas para reaprenderme que el do era al aire, el re era uno y tres, el mi era uno y dos, y así Wow. sucesivamente. Entonces, sí, pero aprendí y volví y toqué muchos años, como 6 años, 7 años, bastante activo en el Big Band de la escuela, en el Marching Band también toqué trompeta. Y para mí fue brutal porque otro instrumento, otra manera de interpretar otra idea. Esa historia, una historia así nunca la había escuchado, brother. Eso está súper curioso. Eso es como aprender, tienes que aprender otra vez, porque es como que en la mente, Sí, pero si tú lo piensas, si nadie te dice que el instrumento está en si bemol, no es algo obvio. Todas las personas del mundo no saben que el do en concierto no es el mismo que en trompeta. Eso no, nadie habla de eso. Entonces, obviamente, yo no había estudiado música formalmente, nadie me había explicado nada. O sea, a mí me enseñaron ya grande, a los 12 años. sí, o sea, paréntesis para para los que quizás no entiendan de lo que estamos hablando o estén un poco confundidos. Como dijo Marco, no es lo mismo tocar un do en el piano que tocar un do en la trompeta. Entonces, cada instrumento, pues, dependiendo del instrumento, tiene su transporte por el tamaño del instrumento, etcétera, etcétera. Entonces, lo que él está diciendo es que él aprendió, pues está tocando piano y agarró la trompeta sin todavía tomar clases. Y él pues pensaba que el mismo do del piano era el mismo do de la trompeta. Y así lo aprendió. Pero se dio cuenta de que la verdad estaba tocando otras notas porque pues, la Los tonos trompeta, de diferencia. si tocas por ejemplo, un sol en el piano, en la trompeta pues es un la, no es un sol. Entonces es una nota arriba y etcétera, etcétera. Pero esas historias así nunca las había escuchado de nadie. Eso está bien, bien curioso. Do movible. Bien curioso. Aprendiste el do movible desde el principio. Exacto, y fue cómico porque entonces cuando me enseñaron el do movible, para mí era, ya entiendo, o sea, ya era bien fácil Eh, entenderlo. Y una vez hice el ejercicio de transportar la trompeta, pues ya entendí dónde estaba el saxofón, que era a una sexta del piano. O sea, empecé a hacer la asignación y a entender las cosas, pero
Y tú, si tú supieras que yo tenía ese argumento, yo era un niño, pero yo le decía al profesor, pero ¿por qué tiene que ser así? Porque simplemente uno y tres no se puede llamar dos. O sea, y él me trataba de explicar que los tamaños, que cuando se hicieron los instrumentos, claro, y nada, perfecto, ahora uno lo entiende, pero sí, increíble. En ese momento para mí era una cosa completamente misteriosa. Brutal, hacho, súper cómico. Cuando tú te acuerdas el momento exacto, por ejemplo, esto es como quizá, yo quizás lo comparo un poco como, por ejemplo, todo el mundo sabía en el en el lugar donde tú estabas cuando pasó lo de las Torres Gemelas. Cuando pasan eventos grandes, tú te acuerdas exactamente lo que estabas haciendo y dónde estabas. ¿Tú te acuerdas de ese momento cuando tú como que sentiste y como que tuviste esa epifanía o dijiste, contra yo creo que yo voy a ser músico para siempre? Esto es lo que yo quiero hacer. ¿Cuándo fue eso? ¿Te Yo me acuerdas? sentía, yo me sentía ya cuando empecé a estudiar a los 12 años que estaba en una escuela casualmente en New Haven, pero se llama Roberto Clemente la escuela. Era una escuela de deporte, pero tenía un departamento de música bien pequeño y vieron como que yo venía desde la escuela elemental como el niñito que toca y yo tocaba muchas actividades. Hay una historia detrás de eso, pero yo tocaba muchas actividades del departamento de música. Entonces, en ese año todavía, cuando yo entré a la intermedia, antes era de kindergarten hasta quinto grado, Ajá. elemental en New Haven. Y de sexto grado a octavo era la intermedia. Y de noveno a 12 era la superior. Pues cuando yo entro, o sea, ya yo venía tocando desde chico, pero era una escuela normal, como cualquier otra escuela. Y tenía una maestra que daba clases de música que se encariñó conmigo. Hasta el sol de hoy hablo con ella porque yo era el niñito que tocaba piano. Y yo empecé a tocar piano con el conjunto de la flauta dulce, con el coro de la escuela, Ujú. las actividades de la escuela y por ahí con cosas del departamento. Pues cuando llegó a Roberto Clemente, dicen a este chico hay que ponerlo a hacer algo. Entonces había un partnership con una escuela privada de música. Así es que yo entro a estudiar música privada formalmente. Pero ya de ahí, ya a esa edad de intermedia, yo estaba muy claro que yo era músico, no es que yo iba a ser músico. Ya yo tocaba en todas las iglesias de la ciudad, todos los conciertos cristianos. Yo conozco todos estos evangelistas que nosotros hoy día decimos, wow, Benicio Molina, el otro. Yo tocaba con toda esa gente de las campañas evangelísticas, o sea, estaba muy activo en la música y yo era el pianista. En mi cabeza yo no era otra cosa y no me visualiza haciendo otra cosa. Claro, llega un punto que tú te empiezas a hablar de la universidad y ya hay que formalizar. Y uno lo ve lejos, pero ya yo decía, yo creo que voy a ser músico. No sabía qué en la música, pero sí que iba a ser músico cuando estaba en la intermedia. Pero el punto donde yo digo, voy a ser productor musical, fue cuando entré a la high school, que era una escuela especializada de arte. Oh. Y ahí o sea, ahí fue la primera vez que me llevaron a un estudio profesional. Ya yo había pisado estudios un montón, pero eran estudios más pequeños que estaban súper nítidos porque antes no habían home studios como ahora. Antes un estudio pequeño era como mi estudio, ¿entiendes? Que es grande, Ujú. porque la maquinaria era grande. Pero después, aparte de eso, fui a un estudio comercial, que es como que estos edificios con la mega consola NIF, el micrófono Neumann colgando. Y cuando yo vi eso, yo me acuerdo que le dije a mi maestro, yo voy a hacer esto el resto de mi vida. Así. O sea, que estamos... Eso, más adelante tenía esa pregunta, pero ya lo tocaste. El momento en que te interesaste por lo que es la producción dentro de la música fue a temprana edad, porque no suele pasar Sí. mucho. Lo que pasa es que, ok, yo nací en el 83, entonces yo cogí una época musical brutal. Si tú le das para atrás, escuchas la música de los 70, los 80, era Michael Jackson, cuando estaba Thriller encendido, los early 90s, había muchas cosas pasando. Ya en los 90 se puso la cosa media fresita, pero lo que venía pasando era muy interesante. Y aparte de eso, tecnológicamente estaba pasando algo brutal en los 80. Estaba comenzando el mundo de las computadoras, que era súper primitivo, pero eso estaba pasando. Entonces, yo, como tocaba batería,
y tocaba piano, yo tenía el concepto del tracking, no sabía que se llamaba tracking, no sabía que era un concepto, no había ido a un estudio profesional, pero mi papá tenía una casetera, un boombox, y yo ponía un cassette, estoy hablando antes que salieran los CD, estoy hablando de los 80, yo ponía un cassette y yo le daba a grabar con el microfonito de ambiente que tenía el boombox. O sea, que todo lo que estaba pasando en la calle se escucha. Ujú. Y yo ponía ese cassette y yo empezaba a tocar la batería. Y me acuerdo que fue para esos años 80 porque vivíamos en una calle específica que después nos mudamos. Yo me crié ya más grandecito en otro lugar, pero recuerdo esa casa. Y esa casa fue entre que yo nací al año 90 por ahí que estuvimos viviéndola. Entonces, pues yo me acuerdo de la sala y mi papá me había comprado una batería y yo le daba record y yo tocaba batería. ¿Qué yo tocaba? Yo no había una canción, no había un arreglo. Yo decía en mi mente, yo voy a tocar batería y ponía un reloj y voy a tocar por 5 minutos, que es más o menos lo que duraba una canción. Y yo me iba a inventar en mi mente unos cortes y unas cosas. Yo inventaba una estructura, lo que hoy conocemos como un arreglo musical, Ujú. sin que me dijeran que eso era un arreglo musical o una composición. Yo me inventaba eso y de ahí le daba play a ese cassette donde yo estaba tocando batería, era un desastre. Se escuchaban los carros pasar, se escuchaba la grabación distorsionada, porque tienes un nene de 7 años dándole a una batería como si se fuera a acabar el mundo. Pero yo como que mientras tocaba estructuraba que esta va a empezar así, y aquí va a ser este corte, y aquí yo iba estructurando, sin poder Brutal. escribir porque no sabía escribir música. O sea, No sabía, se no puede, sabía que existía ni la escritura ni la notación musical. wow. Se puede decir Era que, una inocencia. se puede decir que básicamente cuando cuando descubriste lo que significa ser productor y la producción musical, fue como un aha moment para ti, como que, teatre, lo que yo Correcto. hacía, eso es lo que yo hacía, yo no sabía lo que era. Exacto. Y pues, lo que sucede es que yo tocaba y le daba play a esa cassette y ponía otro cassette y grababa en el estéreo de mi mamá, ponía el cassette, le daba play, ponía este a grabar y entonces con el piano yo grababa un pianito, chan, chan, de ese invento que yo hice en la batería. A veces me acordaba de todos los cortes, a veces no, tenía que volver para atrás y como que lo ensayaba, ok, ahora voy. Y entonces ahora este cassette grababa el desastre del cassette que tenía la batería, pero con mi piano. Y yo subía y bajaba el volumen del teclado como para balancear. O sea, esto era una producción musical sin saber que era una producción musical. Mezclando en vivo y Y, todo. y mezclaba ahí y entonces de ahí pasaba a otro cassette, cogía el primer cassette, lo ponía y le hacía un bajo. Y esa era mi pista, mi canción. Y yo era el tipo más feliz del mundo, el nene más feliz. Y le enseñaba a mis amigos, a mi hermano, a mi hermana. Y mi hermano le gusta cantar y empezaba a cantar inventos sobre esa pista que yo hice, que era un desastre. Pero esa era mi forma de... Había nenes que jugaban Nintendo o Atari y yo hacía eso. Eso era mi escape, lo que me gustaba, aparte de escuchar canciones, mi mamá ponía algunos 8 tracks, mi abuela tenía 8 tracks para ese Wow. tiempo todavía, o algunos cassettes de Marino, de Rafi Elías, los tríos cristianos, así, música bien vieja de la iglesia, que hoy día yo la escucho y estaba súper bien producida. Entonces ahí viene el enriquecimiento, el enrichment armónico, porque había cosas armónicas y melódicas bien hechas. Ujú. Entonces ese desarrollo del oído iba a millón, porque yo era chamaquito, joven, tocando en la iglesia, con el que se parara a cantar, escuchando esta música y Wow. tratando de hacer de emular eso en estas pistitas que yo grababa. Hasta que salió el M1, el Korg M1, que era un workstation que tenía 8 canales. Ahí mi vida cambió y ahí yo dije, esto es lo que yo estoy tratando de hacer hace años. ¿Verdad? Con los cassettes, pues ahora había manera de hacerlo con un teclado con MIDI. Y por ahí fue que ya yo descubrí lo de la producción musical, que ni sabía que se llamaba producción musical, ni sabía que existían productores. Wow. Básicamente, como que todos los ingredientes se fueron dando, estuvieron mezclándose desde el principio y se fueron Sí, cuajando con tiempo. O sea, que no fue algo como que de momento o que se te hizo difícil aprender algo, sino como que ya
venías Sí, porque practicando esas cosas. la parte de la tecnología, la parte tecnológica no existía y empezó a salir en mi desarrollo. La Exacto. parte análoga sí existía. Ujú. Esa parte la aprendí porque eh, hay una historia, no sé si te interesa que la cuente, pero Claro. yo estaba, yo estaba en mi cuarto, mi papá nos mudamos a otra casa y había un cuarto en la parte de arriba para mi hermano, no para mí, y yo tenía mis cosas de música. Y yo estaba un día practicando, tocando, y paré de tocar, y yo oigo cuando paro de tocar, escucho música afuera, pero música como bien oscura, como si estuviera pasando alguien, estaba tocando música en vivo en algún lugar. Y yo bajé las escaleras y empiezo a buscar dónde está la música. Y era el vecino, que se Ey, llama Marcelino. El vecino, él y la esposa tenían un estudio en el basement de la casa, en la parte de abajo de la casa. O sea, yo toqué el timbre y le dije, mira, oigo música. Y él, ven para acá, ven, yo tengo un estudio. Y para mí eso fue como cuando yo entré allí, tenía una cassette, una grabadora de cassette, no de cinta análoga. Los cassettes, había una máquina Tascam que tenía, si no me equivoco, como 8 canales. Y él tenía su teclado y una batería Simmons de estas electrónicas que estaban pegadísimas para esos años. Y él tocaba, él tenía una banda, un bajo, una guitarra. Y él tocaba un poquito de piano, no tenía pianista. Y hacían covers de Michael Jackson, Michael Bolton. Ellos tocaban y se grababan ahí. Y la esposa cantaba, él cantaba. Y yo le digo, mira, yo me volví loco. Yo estaba en la intermedia. Me volví loco. Yo toco piano. Y él empezó a tocar y él se puso súper feliz porque digo, ya tengo pianista. Y por ahí pues entro como que a un mundo un poquito más oficial de grabación, porque ellos graban sus cosas. Y yo pues me metí ahí con ellos a hacer cosas con los drum machines, los 808, todas esas cosas que hoy wow. día son plugins y la gente, todas esas cajitas de ritmo que hoy día tú aprietas un botón y hacen loops, pues antes era crearlo. Y yo fui parte de ese momento tecnológico que empezó la cosa. Y en estudios como ese, pues empecé a trabajar eventualmente por diversas razones. Los artistas cristianos que hacían sus discos necesitaban un pianista, llama al hijo del pastor, porque me veían tocar. Y yo empecé bien joven con músicos mucho más adultos, de 20 y pico de años, de 30 años, del área de Nueva York, de Massachusetts, que me invitaban y eran excelentes músicos. Y yo aprendía sin saber lo que era do mayor. Esto era, toca este acorde, yo con el cuadro buscaba y lo tocaba. Wow. Vamos, este acorde, aquel, el otro. Y así fue. Así Wow. fue que me expuse al mundo de los estudios de grabación y a veces me llamaban para grabar batería en unos temas y piano. Grababa las dos cosas y por ahí. O a veces para hacer un arreglo y ya era más grandecito, me acuerdo, como a los 14 años, y yo empecé a producir cosas, hacer más que producir, hacer arreglos para otros productores. Y programaba en los teclados y lo llevaba y era otro proceso, no es como ahora que era o sea, programar un teclado, llevarse el teclado con la caja de floppy que aguantaban 2 megabytes de programación, so tenías que estar cambiándolo a cada rato. Y era esa dinámica, pero igual aprendí muchísimo. Wow. La, ¿cuándo fue que comenzaste a entender y a meterte más de lleno en lo que en lo que es la armonía como tal, en el piano? O sea, me estás diciendo que experimentabas y escuchabas y eras más de oído al principio, pero obviamente tienes un conocimiento súper vasto en armonía ahora. ¿Cuándo fue que te empezaste a meter en ese mundo? Ese mundo llega porque esto es bien cómico, pero yo empecé a estudiar música y nada, decidí que quería estudiar jazz, porque es lo que yo tocaba, porque yo tocaba lo que escuchaba. Yo nunca toqué Mozart, yo nunca toqué Bach, yo nunca toqué Beethoven, o sea, Haydn, nada, cero. Y me decían, tienes que estudiar clásico. Y yo, esa porquería, ignorante, esa porquería de música, macho, eso es bien aburrido. Yo toco Billy's Bounce, ¿entiendes? O yo toco Rhythm Changes, y obviamente hoy día me arrepiento. Estudié clásico después, ya un poco más grande, pero al principio era toda esta cosa, pero llegué a un punto que yo no sabía lo que estaba haciendo. No, no, yo tocaba y no sabía. Y entonces empecé a estudiar en la escuela y me fui por el lado del jazz y me tocó un maestro de piano que empezó a enseñarme armonía. Y ahí el mundo se abrió
¿sabes? Porque ya lo que yo tocaba, ya yo sabía cómo se llamaba, lo podía transportar fácilmente. Y más que tocar acordes, era más por la improvisación. Ok. Porque yo podía tocar el acorde que escuchara, pero a la hora de improvisar no veía el enlace entre la armonía y las líneas melódicas de la improvisación. Ujú. O cosas como hoy día que nosotros sabemos de contrapunto, ¿verdad? La forma de utilizar el contrapunto con tensiones del acorde, ¿sabes? Esas cosas, pues, tal vez las escuchaba en otro músico y las podía imitar igual, pero no podía provocarlas yo en una inspiración mía, porque no sabía dónde estaba parado. Entonces, el estudiar armonía me abrió ese camino, pero ahí va, cuando entro a esa escuela especializada, ya full, pues hay una formalidad, hay unas clases de armonía, hay unas clases de teoría, hay clases del, ¿verdad? El instrumento con un maestro privado, que fue ese maestro que me cogió a los 12 años, fue mi maestro hasta los 18 porque yo entraba a la universidad y yo seguía cogiendo clases con él. Ok. Y es mi maestro de piano. Rex Cadwallader se llama él es de New Haven, un músico increíble. Y entonces Pat Smith, que ha sido mi mentor musical de esa edad, era más de armonía, de teoría, del mundo music business, producción musical. El tipo es un caballo y con él aprendí, yo lo invité a los Grammy en el 2018, estuvo conmigo. Yo quería que celebrara ese momento, que estuve como con 5 nominaciones, para mí era bien importante que él estuviera. Pero ahí fue, en esa high school había mucha competencia porque los estudiantes tenían que audicionar y era un proceso. So, llegaron todos estos afroamericanos que tocan gospel, pero una cosa violenta y no sabían lo que estaban haciendo, Ujú. pero tocaban una armonía y tocaban con Kim Burrell, tocaban con John Piquito, estos artistas grandes, y eran jóvenes de 14 15 16 años y tocaban un montón. Ujú. Entonces la competencia era bien fuerte, so, había que apretar, todo el mundo en el buen sentido, porque éramos amigos, pero diante, tú tocaste ese acorde, checate este, ¿entiendes? Y era una competencia bien fuerte, pero ahí aprendimos disciplina, ahí nos enseñaron a leer música, armonía. Entonces se combinó una bomba porque estos chamacos que vienen de tocar en la calle, ahora formalizar estudiando, que usualmente al revés, usualmente los jóvenes estudian música y tú sacas a un chamaquito de la escuela para la calle y no da el grado porque no ha tenido esa exposición. Exacto. No da el grado en el sentido de lo que nosotros llamamos la calle, Ujú. pero sí a lo mejor técnicamente lo hace muy bien. Pero nosotros era al revés, éramos todos estos músicos con la grasa de la calle, ahora a perfeccionar la técnica y a tocar más afinado, a frasear mejor, a ser un poquito más consciente con las dinámicas. No, y que Pero también, y que también, pues aprendes de ellos y le mangas algunos trucos y te enseñan cosas y tú también le claro, enseñas no, cosas pero que ellos no saben. mira, lo mejor que hizo esa escuela ese programa comenzó por una iniciativa de la Universidad de Yale, que está ahí en New Haven. Pues New Haven era una ciudad bien difícil cuando yo me criaba, y entonces, pues, ¿cómo podemos sacar a estos chamaquitos de la calle? Nos esperaban música hasta las 9 de la noche, o más, o sea, era de 7:45 que sonaba el timbre de la mañana, salíamos a las 9 de la noche y Wow. llegábamos a la casa y tú no quieres hacer más nada, tú quieres dormir y repetir la dosis al otro día. Porque de nosotros no tener recursos, tener cero recursos, ¿sabes? Yo tenía un Yamahita que mi papá me compró, después tuve otros teclados, pero de tener pocos recursos a tener una escuela que tiene computadora Apple, que tiene finales, la primera versión, que tiene lo que es Pro Tools hoy día, que antes se llamaba, no me acuerdo ni cómo se llamaba, ¿sabes? De tener esos recursos, tener pianos de cola, tener instrumentos, baterías Pearl, baterías Yamaha, bajo Fender, o sea, nosotros no queríamos salir de allí porque no teníamos eso en la casa. Teníamos que Wow. hacer música con lo que encontráramos, pero Ujú. ahí había de todo. Entonces, el departamento de música también hizo muchos ensembles, muchos conjuntos diferentes para mezclar la cultura. Ok, este es un conjunto de funk y estos tipos van a tocar esta música. Marco, este mes tú vas a estar con ellos y ensayar ese estilo. Entonces había uno de Latin Jazz, estaba el Big Band, estaba el departamento de clásico para los estudiantes de cuerda. Entonces yo no tocaba cuerda, pero me interesaba ir a escuchar lo que hacían. Claro, no todo el mundo estaba a un nivel bien alto, pero el ecosistema de estar todo el mundo ahí, siempre aprendíamos el uno del otro. Y para mí eso fue lo más lindo, porque
cuando un estudiante decía en el piano, aprendí esta canción de tal artista y el acorde estaba bien brutal, nadie sabía que era el acorde. Le preguntábamos al maestro, ¿qué es el acorde? Y él, ok, vamos a escribirlo. Y lo escribíamos en la pizarra y hacíamos el análisis. Cuando entramos a la universidad, era todo mucho más fácil para nosotros. Esto que estás hablando es ya en la universidad como tal. No, esto es la high En la school, high school. Eso te iba a en preguntar. O sea, Lumelo. estamos hablando de la high school y todas las opciones que hay. Pues, la educación en Estados Unidos, lamentablemente, pues, en Puerto Rico hay que decirlo que es superior, porque en Yeah. cuanto a las artes, por lo menos. Aquí yo admiro mucho la Escuela Libre de Música, Claro, si porque no fuera por las libres, ¿qué habría? yo he visto muchos músicos impresionantes, pero a un nivel demasiado alto en esas escuelas. Eh, pero los recursos, yo sé que no todos los recursos no están. Imagínate si tuvieran todos esos recursos que nosotros tuvimos. Por eso mucha gente me pregunta a mí, yo me mudé a Puerto Rico y yo trabajé mucho tiempo programándole a otros productores y en otros estudios, porque conocía todos los software. La gente me dice, mano, ¿cómo tú te conoces todo esto? Bueno, yo lo teníamos en la escuela desde que yo tenía 14 años, 13 años. Entonces, esos recursos ah, ayudan a uno competir en la industria y te da un edge en el sentido de que puede haber un músico mejor que tú hoy día, pero si no conoce tecnología musical, probablemente va a tocar frente a un espejo, ¿entiendes? Mm, Y eso es triste, o va a tocar en su casa, porque va a venir otro que a lo mejor no es el mismo nivel ejecutando, pero tecnológicamente está mucho más al día y se quedó con el trabajo. ujú. Y esa parte de la tecnología y de los recursos es bien importante en la educación. Sí. ¿Cuándo te mudas a Puerto Rico? Bueno, vamos primero, antes de eso, vamos a pasar por la universidad. Entras a Full Sail y entras a estudiar un Yo, grado. antes de Full Sail, yo estudié en Hart School of Music, Jazz Oh, antes Performance. de Full Sail. Ah, cierto, cierto. En Full Sail fue Music Production De que Full Sail, estudiaste. exacto, Producción. producción. Lo que pasa es que yo entro a estudiar Jazz Performance porque cuando yo entré a la universidad, esto de ser productor musical no era una carrera de bachillerato, ¿me Ok. entiendes? Habían escuelas que estaban empezando a dar como un degree en producción que era como, Un no sé, diploma, un diploma. un diploma. Y yo pues quería tener una educación un poquito más de bachillerato y a mí me encanta tocar porque yo soy ante todo, yo soy músico. Ujú. Y yo pues dije, voy a estudiar piano, me voy por el piano y lo de la producción pues lo voy agarrando por el lado y hago, o sea, ya yo conocía bastante de producción y pues hago mis negocios dentro de la producción. Nadie, la verdad, Omar, nadie al día de hoy me ha pedido dónde estudié producción. O sea, esa es la realidad. Nadie me ha preguntado y a nadie le importa. Ujú. Pero pues yo quería musicalmente estar bien. Entonces, pues audicioné en Berkeley, audicioné en Manhattan, pero realmente yo quería estudiar con un tipo que se llama Andy Laverne. Yo quería estudiar piano con Andy. Y Andy estaba en Manhattan. Cuando yo fui a Manhattan no estaba. Audicioné y digo, estaba Kenny Barron, que es un caballo, y estaba Gary Dial. Y yo audicioné, recuerdo que pasé la audición, pero yo pregunto, mira, Andy Laverne va a estar este semestre y me dicen, él no va a estar porque ahora va a estar en Hart School of Music, que es en Connecticut, y yo soy de Connecticut. Y yo, no sabía. Yo corrí, me acuerdo que cogí un teléfono público y llamé a mi papá. Digo, papi, el profesor con el que quiero estudiar no está aquí y se está acabando el deadline de las audiciones. Consígueme la aplicación de Heart para llenarla, para llevar eso. Antes no había esto de internet, de enviarla por email. Y fue un ahorro bien loco porque yo estaba en Nueva York con otro amigo que estaba audicionando allá. Entonces mi papá estaba en New Haven y yo llamo a papi y papi me dice, ¿pero tú estás seguro? Y yo, sí, por favor. Y dice, ahí nos movimos, conseguimos la aplicación a través de mi escuela, de la high school. Y yo la llené, mandé, me pidieron que hiciera todo el protocolo, lo hice, pasé la audición y el tipo estaba allí, Andy Laverne estaba allí. Y pues decidí estudiar ahí porque yo quería estudiar con él. Me gusta, él fue Ah, estudiante de Bill Evans, me gusta su manera de armonizar y yo quería estudiar con él. Y wow. estuve ahí, pero no me gradué, Ok. porque con el tiempo, este, pues, nació mi hijo, ¿sabes? Y se me estaba complicando, yo fui papá joven, se me estaba complicando la cosa. Y
y fui un dropout y fue un momento bien difícil para mí porque yo quería seguir estudiando, no me faltaba tanto y yo decía, wow, estoy al otro lado y simplemente la responsabilidad de un hijo pues había que cumplir y me tuve que ir a trabajar a la calle, a tocar como músico y a trabajar en un banco, así como te digo, yo fui teller de un banco. Wow. Pero Sí. el conocimiento que adquiriste fue valioso en ese tiempo, me imagino. O sea, que es No, lo y importante. los profesores me decían, me querían un montón, me decían, ven a la clase sin que no se den cuenta y escucha. Y yo iba y escuchaba y había un networking brutal y me mandaban por un guiso. Andy me decía, no puedo tocar con fulano, ve y toca por mí. Y me mantuve bien activo en la música. Yo siempre he estado súper activo, gracias a Dios no he estado haciendo nada musicalmente, porque hay gente que a veces se enfría. En mi caso siempre me he mantenido en la música, pero fue así. Entonces, de ahí, yendo a tu pregunta, vengo a Puerto Rico a trabajar en un disco. Estaba aquí cultado, me acuerdo, hice como que ¿Qué un año fue proyectito y esto? me... Esto fue 2002 por ahí, 2002. 2003. Pero ¿vienes a trabajar o y te mudas? No, no, yo vine a trabajar. Yo vine a Ah, trabajar en un ok. proyecto cristiano que están haciendo en el estudio que era de Kiko Hurtado y Hito Serrano, allí por la Roosevelt. Entonces creo que era la Roosevelt, porque yo para ese tiempo no conocía Puerto Rico, pero pensando hoy día uno más uno, pues creo que es por allí por la zona de la Roosevelt. Pero eh, sí, por la placita, eso es Roosevelt, no me acuerdo, por ahí cerca. Por la Bueno, placita, Santurce. no, eso no es la Roosevelt. Ahora que En me la dice la Roosevelt, plaza de Santurce. donde estaba el conservatorio viejo, que está plaza. Exacto, eso Ajá. mismo, es la Roosevelt por allá. Sí, sí. Pues nada, fui, trabajé allí, me impresionó la calidad de músicos que entraban al estudio. Conocí brevemente a Hito Serrano, lo saludé. Él, años después hablamos y se acordó de momento y dice, wow, ese eres tú. Pero como que vi un movimiento de la música en Puerto Rico bien interesante que no había experimentado allá. Y sin quitarle mérito a nadie, pero allá para tú hacer un disco bien hecho, tú tienes que buscar los músicos, tienes que hacer mucho research dependiendo del estilo. Y en Puerto Rico era como que, mira, llama a fulano, y llegaba fulano y grababa, y era como que, wow, ¿qué acaba de pasar aquí? ¿Entiendes? El nivel era es bien alto. Eh, nada, pero vi eso y no sé, me empezó a inquietar. Y yo tocaba con David y Abraham cuando iban a Nueva York, a Connecticut, a Massachusetts. Ellos me llamaban mucho a tocar cuando montaban bandas de allí. Y Ok. me hice amigos de Abraham, de David. Y ellos dos se pasaban diciéndome desde los 16 años, múdate a Puerto Rico, chico, tú tienes que mudarte a Puerto Rico, pero yo nunca había vivido acá. O sea, no era tan fácil decir múdate. Ujú. Este, Y mano, no te miento, yo estaba viviendo una vida bastante infeliz porque me levantaba todos los días para ir a un banco a trabajar. Y mi cabeza en la música, yo puedo hacer este proyecto, yo puedo hacer esto. Y cuando yo regresé de ese viaje, llegando al JFK, literal, tomé la decisión de que me iba a regresar a Puerto Rico, así como te lo estoy diciendo. Wow. Y regresé a mi casa. Le di a mi familia, yo vivía ya solo, pero le di a mi familia, me voy. Mis papás no lo puedan creer. Este, mano, y tomé la decisión, me mudé como para el 2004 por ahí. Sí. 2 años Do- después dos- de... no, 2000, exacto, no, lo que te estoy contando, que vine a Puerto Rico fue en el 2003, perdóname, porque mi bebé había nacido. Me acuerdo que me lo traje para ese viaje, Ajá. recién nacido, para que la familia de él lo conociera acá. Wow. Entonces yo me regresé y al año, al nene haber cumplido el año, me mudé. Ya yo estaba viviendo en Puerto Rico. El nene cumplió año allá, celebramos y me vine a Puerto Rico. O sea So, que, yo me regresé a Puerto Rico en el 2004, ya yo estaba acá. Finales del 2004 ya yo estaba acá. viste que, o sea, viste que y sentiste que mudándote acá, bueno, mudándote a Puerto Rico se te iba a poder hacer más fácil hacer lo que tú querías hacer dentro de la música. Lo que sucedió fue que identifiqué una necesidad Ajá. en lo que vi.
aquí el tipo más duro, digo, hay un montón, pero de los tipos más duros en ese momento, programando y haciendo cosas de programación, era Pepe, eh, Pepe Ojeda, debes conocer lo que es, para mí uno de los tipos más bravos, pianista y programa demasiado, y arregla Frankie, Claro. Frankie Suárez, Severino, Ramón Sánchez, que siempre ha estado a la vanguardia de las cosas. Esos tipos eran como el corillo, pero estaban bien ocupados. Porque para esos años o estaban de gira, o estaban sobresaturados de trabajo. Y no había un chamaquito de mi edad en ese momento, que yo tenía 22 años, 21. No había un chamaquito haciendo eso. Y con la rapidez que yo lo podía hacer. Entonces identifiqué esa necesidad. Y yo dije, "Acho, si me voy a Puerto Rico, ese corillo me va a llamar para todo". Y Ujú. en verdad, pues me mudé y muchos estudios necesitaban programación, necesitaban resolver un problema de Pro Tools, necesitaban lo que fuera, o sea, de tecnología y hazme teclado, prográmame unos teclados, grábame, tú tocas piano, grábame piano, grábame algo pop, algo R&B, ¿sabes? Y yo vengo de esa escuela del East Coast y pues identifiqué que faltaba eso, tal vez lo había, yo no lo vi en el momento y dije, yo me voy para allá y me mudé. Y ya, obviamente ya habías hecho pues, producciones, arreglos y tal. Pero una vez te mudas a Puerto Rico, según mis notas, me corrige si estoy equivocado, pero en el 2010 es donde tú como que ya estableces tu corporación, que es lo que se llama Sí, como MS Music Group, ¿verdad? antes era MS Music Corp y ahora es MS Music Group, Music pero Corp. yo hice la corporación para el 2010, Ok, pero ya yo venía produciendo cosas grandes desde el 2006 que hice NG2. ok, 2006. Por eso, lo que te quiero traer con lo que te dije es que desde el 2004 que te mudaste a Puerto Rico al 2010 pasaron cosas chéveres, Claro. pero en el 2000, bueno, vamos a hablar un poco de NG2, lo que hiciste en ese tramo, pero también a lo que quiero llegar es a, a tu, a tu decisión pues, de ponerte como que súper serio. Ok, ahora es que voy a abrir esta corporación porque todo esto va a entrar por acá y estoy haciendo cosas chéveres. Como que te organizaste de una forma pues, laboral y profesional, que es la que quiero llegar. Pero cuéntame antes de eso, en esas producciones que trabajaste desde el 2004 hasta el 2010 por ahí.